Gracias por continuar con nosotros en Dinámica Económica. Conversamos con Miguel Collado Di Franco, él es vicepresidente ejecutivo de El CRES. Daniel Lacalle, quien es economista en jefe de Tracy's, y también estamos conversando con Edmundo Rivera, quien es ejecutivo de ER Capital Partners. Está bueno en inglés tú. Está bueno en inglés. Más o menos, aprendiendo de ti. Pero bueno, vinieron a ustedes a un foro, Retos y Perspectivas de la Economía Internacional. Y ese foro se desarrolló aquí, bueno, en el hotel, creo que JW Mario fue que se desarrolló en la semana. Y el CRES. Quisiera que brevemente nos diga cuál fue en el foro, cuál fue su planteamiento, señor Lacalle, y cuál fue el planteamiento suyo también, de manera resumida, el señor Rivera, dentro de la actividad en sí donde participaron ya de manera oficial. Bien, yo creo que lo primero que tenemos que entender es que si el objetivo es duplicar el Producto Interior Bruto al año 2036, un crecimiento del 6%, aumentar impuestos y aumentar gasto corriente es la peor solución. Por una sencilla razón. Es literalmente como intentar ganar una carrera poniéndote más grilletes y más peso en la mochila. Es importante, por lo tanto, darse cuenta de todas las oportunidades que tiene la economía. La economía se enfrenta a una época en la que hay una enorme inyección de inversión en todo el mundo, hay unas enormes oportunidades en tecnología, en energía, en turismo, en construcción, etcétera, etcétera. Y que el objetivo número uno de la República Dominicana tiene que ser la atracción de inversión y la atracción de capital. Entonces, en lo que se tiene que preocupar más que del Producto Interior Bruto como agregado, es del aumento de la productividad, del aumento de la inversión y de la mejora de los salarios reales, ¿no? Para eso hay que tener una política monetaria y una política fiscal que sean orientadas al crecimiento. Y lo que hemos dicho en el foro ha sido precisamente eso, que no podemos caer en el pesimismo de pensar que todo va a ir mal porque no es el escenario base con el que nosotros trabajamos, ni muchísimo menos, pero que no hay que ignorar la acumulación de riesgos. No hay que ignorar la acumulación de riesgos y aprovechar la época de crecimiento para tomar reformas, para llevar a cabo reformas que sean reformas orientadas a mejorar el crecimiento potencial, sabiendo que el crecimiento potencial solamente va a venir del ahorro y de la inversión, no va a venir del aumento del gasto corriente. Y lo sabemos por toda la cantidad de economías que tenemos a nuestro alrededor. Pensemos que estamos este año con expectativas para los próximos 5 años de estancamiento en Chile, estancamiento en México, estancamiento en Brasil. Por lo tanto, es muy fácil mirar a esas economías, mirar a las economías que han cometido errores en cuanto a política fiscal, la eurozona, y ver que no se puede aumentar el crecimiento potencial en un 25, en un 30%, llevando a cabo políticas que lo que hacen es frenar la actividad económica y la actividad inversora. Y lo que hace falta en República Dominicana es un fuerte aumento de la inversión y de la inversión extranjera. Rivera, ¿se lograría esa meta bajo las condiciones actuales? Quiero mencionar y resaltar los mensajes que traté de llevar ayer en la conferencia y que lo he llevado en otros países de América Latina que me han invitado. Primero, toda buena reforma necesita cuatro elementos, que yo le he llamado los 4C. Y me lo enseñó un gran profesor que fue mi tutor, Arno Harvey. Primero tiene que tener, sobre todo, capacidad y competencia de la autoridad que lo está llevando a cabo. Eso puede ser una variable que se debe analizar. La segunda C es, para mí es muy importante, es la coherencia de la reforma per se. Ahí CRES ha preparado un proyecto de reforma amplia, que más adelante voy a aplicar una característica importante que necesita la República Dominicana, de acuerdo a mi experiencia internacional. La tercera variable, el tercer elemento de la C, es la comunicación. Cualquier reforma de estas características, si se maneja de forma poco transparente, poco abierto y con poco consenso, es un sello al fracaso, hay que decirlo. Y por último, un elemento muy importante, y lo voy a decir una palabra simple, pero yo creo que los dominicanos lo entendemos cuando lo llevamos a otra dimensión, es el coraje. Y si tú tienes convicción, pero hay una palabra muy característica dominicana, cuando dice tú tienes esto, hace las cosas de forma correcta y no tiene miedo para hacer las cosas correctas que necesita el país. En ese segundo lugar, yo quiero partir
un elemento que dejó en el tapete Miguel Collado. Cuando hacemos una reforma de esta característica, lo que yo he visto en América Latina, y lamentablemente en América Latina hay más casos de fracaso que de éxito, es que es como dos trenes que van paralelos. Hay un tren que es el del ajuste, mal llamado ajuste, pero del ajuste, que puede ser a través de los gastos, a través de los ingresos, pero siempre lo carga el sector privado. Hay que decirlo así. El sector privado es el que genera la riqueza para suplir al Estado, hay que decirlo. Ese segundo tren, que es lo que menciona mucho Miguel Collado, es fundamental, porque ese segundo tren es lo que va a aligerar la mochila pesada que tiene el sector privado. Y cuando hablo del sector privado, yo no estoy hablando solamente de las grandes corporaciones, las grandes empresas o el sector financiero, estoy hablando de toda la sociedad dominicana en este caso. Y ese segundo tren tiene que ver con reformas como la reforma laboral, la reforma de pensiones, la reforma de mercado, pero también los temas de tramitología, de permisología, que no están en las estadísticas fiscales, pero sí afecta a las tomas de decisiones de inversión y ahorro que tienen los agentes económicos en Dominicana. Hasta un punto que los altos niveles de informalidad es por eso, que son gente productiva, pero no entran en el mercado formal. ¿Por qué? Porque los altos costos de transacción, aunque la inflación sea cero, pero es una economía cara en la República Dominicana. Y eso me lleva a un tercer elemento, y quiero cerrar con ese punto. Cuando estamos analizando ese tipo de reforma y lo hacemos de forma sin aprovechar los ciclos económicos, por decirlo así, ahora mismo está en una fase de auge y hay que dar un punto positivo. La economía dominicana es una economía que debe ser envidiada por otra economía de la región, que la conozco muy bien, porque la economía dominicana tiene muchos factores de crecimiento, que lo mencioné en la sesión anterior, pero la sociedad dominicana es una sociedad emprendedora. Inclusive es una economía solidaria, que cuando tú vas a Estados Unidos, generación de segunda y tercera generación, que vive en Estados Unidos, que inclusive hablan inglés, poco español, todavía siguen mandando remesas a su familia de origen, a la abuelita, al abuelito, al tío, por una vinculación que tiene la sociedad dominicana. Esas cosas positivas se debe potencializar con un conjunto de reformas que no solamente de visión fiscalista. Y ese es lo que yo he visto, el pecado original de la mayoría de las reformas en la República Dominicana, que quieren ver la reforma fiscal con una visión de contabilidad fiscal o una visión fiscalista. Y hay que verlo como un mecanismo de crecimiento y desarrollo a favor del desarrollo. Pero los economistas hablan de la reducción del gasto corriente. Y la calle habló de eso, que es un problema que... Pero desde la visión de los economistas, ok, teóricamente planteado eso, pero en la práctica, en sociedades así como la nuestra, eso es un reto demasiado fuerte, pedirle a un gobierno que reduzca el gasto corriente. ¿Cómo hacerlo sin que eso afecte la estabilidad social, por ejemplo? Bueno, lo primero que tenemos que entender es que la estabilidad social no la genera el gasto. Nunca lo ha hecho. Estamos viendo en toda Europa protestas, cambios a radicalismos, etcétera, en países donde el gasto se ha disparado a niveles absolutos, ¿no? Tenemos que entender que un gobierno tiene que administrar. Un gobierno no está para decir esto es lo que yo quiero gastar y esto es lo que tengo que ingresar. Un gobierno tiene que administrar recursos escasos. ¿Por qué? Porque las necesidades son infinitas y los recursos son escasos. Y la labor del gobierno es administrar, no es presentarse como la solución a todos los problemas. Primero, porque no lo puede hacer. Y segundo, porque no lo debe hacer. ¿De acuerdo? Entonces es importante que el gobierno sea consciente de dónde tiene niveles de gasto que son completamente innecesarios y además ineficientes. El primero, por supuesto, es un gasto en el presupuestario por la distribución eléctrica, absolutamente innecesario y además que penaliza a la economía doblemente. Así es. Por un lado es un mayor gasto público y por el otro lado supone al sector privado la necesidad de buscarse alternativas de suministro eléctrico ante la ineficiencia. Por lo tanto, eso ya de entrada es algo que se tiene en lo que hay una enorme capacidad de reducción, ¿no? Sí. También hay una enorme capacidad de reducción en gasto administrativo y también hay una enorme capacidad de priorización. Y subsidios también. Y subsidios. O sea, cualquier gobierno, si le das un cheque en blanco, pues por gastar, siempre va a encontrar un sitio donde gastar. Porque al final el objetivo muchas veces del sector público no es administrar, sino maximizar el presupuesto. Entonces eso lleva a casos en economías, como hemos visto en todo el mundo, donde se lleva a cabo un gasto extraordinario en el año 2020 por el COVID-19 y estamos en el año 2024 y ese gasto no solamente no se ha reducido, sino que se ha aumentado. Entonces,
tenemos que empezar a darnos cuenta de que si queremos duplicar el Producto Interior Bruto, si queremos mejorar la productividad, si queremos mejorar los salarios reales, donde hay que empezar a ser conscientes es que la reforma tributaria no puede ser una reforma que venga solamente del lado de los ingresos, tiene que venir de los gastos y que no se puede dar un proceso de mejora económica siempre partiendo de la base de que el empresariado y los contribuyentes son un cajero automático del que sacar cuando conviene. Y yo quería, Así, brevemente, sí, porque nos vamos a una pausa y retornamos contigo. Bueno, vamos a una pausa y volvemos entonces en breve con el último segmento de Dinámica Económica. Escúchame, pero quería